Y aunque los conozco desde los 6 años, son dos obras que no he terminado de leer en su versión original. Y no porque las relea, sino porque realmente nunca he llegado al final ni del Cid ni de Moby Dick. Todo libro tiene su tiempo. Cuando en 1988 me regalaron la traducción de Moby Dick en la Biblioteca Juvenil Orbis, prefería seguir hojeando las ilustraciones de Fromm, y es normal porque Moby Dick no es un libro para niños. De igual modo, renuncié a leer un ejemplar mucho más antiguo de 1969 de los hermanos Karamazov que había en casa, editado por Pérez del Hoyo, que encontré sospechosamente liviano. Me dije, no, será esto más largo. Luego me di cuenta de que era una versión abreviada en la que eliminaban todas las conversaciones que al editor debieron parecerle cháchara. Por desgracia, en las escuelas se leen muchos quijotillos, como llama al suyo uno de sus expendedores, Arturo Pérez Reverte, y celestinas mutiladas y con el lenguaje irreconocible que nos hacen preguntarnos seriamente qué las hace preferibles a leer cuentos de Pedro Antonio de Alarcón o Gertrudis Gómez de Avellaneda. Afortunadamente, eso sí, las leyendas de Bécquer sí se leen, aunque se prefieren las poesías, pero no se leen, la verdad. O los cuentos de Poe traducidos por Cortázar, La guerra de los mundos de Wells por Ramiro de Maeztu, A Lucrecio por el abate Marchena o El cocodrilo de Dostoyevski por Cansino Sassens. Esos quijotillos y celestinas mutiladas en realidad son lo que... en fin, no sé si lo cito en estas notas, pero no, es pertinente citar a Sábato, porque ya lo digo, Sábato tendrá todos sus defectos, pero para mí es un autor necesario. Vuelvo a sus aforismos y a sus sentencias al estilo de Valéry, y me parecen útiles y disfrutables. Me parece oportuno leer aquí un pasaje de Sábato sobre los quijotillos. Claro, he puesto no es más la relatividad, o sea, tendría que haber puesto no es más la relatividad, pero pensando en los estudios he puesto no es más la selectividad. No es más la relatividad. Sí, aquí está. Esto pertenece a su libro... Uno y el universo, de 1945. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra, me dice, estupefacto. Reflexiono unos instantes y luego, con menos entusiasmo, le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo, me dice mi amigo con bastante alegría, pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes y campanas. Bueno, está describiendo un libro didáctico del propio Einstein, está quitándole excesivamente el valor a la divulgación del propio Einstein. Bueno, ahora sí, ahora entiendo la relatividad, exclama mi amigo con alegría. Sí, le respondo amargamente, pero ahora no es más la relatividad. Claro, todos esos lazarillos no son más el lazarillo, eso ya no es el lazarillo, así que no veo para qué perder el tiempo con un texto adulterado, habiendo tantos textos clásicos buenos que los niños sí entenderían con un esfuerzo mínimo, con una mínima frecuentación del diccionario. Incluso se da también versión amputada por versión, o propongo también versión amputada por versión amputada, ¿por qué no uno de los muchos resúmenes de las grandes épicas indias, que a diferencia de las obras de Dostoyevski, a diferencia de los resúmenes y amputaciones de las obras de Dostoyevski, yo sí he encontrado útiles, y las he leído antes de tener las traducciones inglesas integrales de los Goldman para el Ramayana y de Vivek de Broy para el Mahabharata. No creo que cambiar nuestra literatura de putas y pícaros
por otra de monos humanoides que prenden fuego a palacios con su rabo mágico, nos hiciera mejores ni peores, al igual que no creo que Estados Unidos sea de momento la primera potencia mundial por leer historias de adúlteras, millonarios sentimentales y gente rural rara. En realidad casi nadie lee esos libros. El número de los... porque son obligatorios, nadie los lee porque son obligatorios. El número de los clásicos es, como hemos visto, considerable. No pasa nada, como decía Borges en Borges para millones, porque un lector sienta que Shakespeare o Milton no han escrito para él. Se puede vivir perfectamente sin haber leído el Quijote, aunque eso suponga una felicidad postergada. El propio Cervantes, como recordaba Miguel Delibes, no había necesitado leer el Quijote para escribirlo. Había leído a Guevara, a Ariosto, a Puleyo, de quien imita la aventura de los cueros de vino, y a muchos otros clásicos que siguen siendo necesarios. No hay que sentir vergüenza, sino modestia por no haber leído tal o cual autor, y desde luego tampoco hay que sentir orgullo por haber leído a Joyce, y mucho menos fingirlo mintiendo que sí se ha leído. Tampoco hay que dejarse engañar por la iconografía que nos muestra a los grandes autores laureados o nimbados y señalándonos sus libros. Pasaron más tiempo de sus vidas con problemas para escribirlos que señalándolos. Además, los libros no son objetos estáticos. La poesía y las demás artes representadas por las 9 musas son artes dinámicas, que nos ofrecen castillos y laberintos que recorrer, no ídolos y betilos que adorar. Arrodillarse ante el Ulises de Joyce tomándolo como un objeto sacral supone la imposibilidad absoluta de entender, cuanto menos de disfrutar, el Ulises de Joyce, que no es una obra hecha para aquellos que carezcan de las papilas gustativas del humor. Tampoco lo es ciertamente la Biblia, que ofrece numerosas escenas humorísticas y de manera especialmente abundante en Jueces. Pero es que Joyce está bien colocado, como en la película Anima Persa de Dino Risi de 1977, que se parece muy poco a la novela de Giovanni Arpino en la que se inspira. Está bien colocado junto a los grandes payasos del lenguaje, como Rabelais o Folengo. Lamentablemente, y como no dejamos de ver en todo momento, el poder sobre los lectores está, las más de las veces, en manos de gente sin inteligencia y por tanto sin humor, que o no han leído nada o han leído un solo libro sin entenderlo, y que castigan severamente a quienes sí los entienden y lo demuestran, riéndose con la Biblia o Joyce, como el cura de El Florido Pensil de Andrés Opeña. El propio título alude a la memorización de lecturas que no se entienden, que al tomar el catecismo castiga a los que responden a la pregunta «Decid, niño, ¿cómo os llamáis?», con su nombre, en lugar de con lo que dice el libro, que es «El niño debe responder su nombre, Pedro, Juan, Francisco, etc». Pero no espero que nadie me esté agradecido por educar con inteligencia, comprensión, sensatez y conocimiento más de lo que lo harían si lo hiciera con cerrazón y coscorrones, porque no solo educar es una de las 3 tareas perdidas según August Eichhorn, junto a gobernar y curar, sino que a menudo se repite lo que le ocurrió a Sócrates. Lo que voy a tener es decenas de comentarios quejándose de que falta tal o cual autor, que por cierto nadie se ha quejado de momento de que falten Corneille, Racine y Molière. Curiosamente nadie echa en falta al siglo clásico, al gran siglo francés, y eso me ha llamado mucho la atención. De que falta tal o cual autor que conocen, en lugar de tomarse la más mínima molestia de investigar en lo que desconocen. A todos esos les propongo un juego de beber. Por cada autor que hayan leído, chupito, esa palabra odiosa que nos recuerda, además, a través de una cadena de bares llamada la chupitería, que somos una civilización decadente que se cree superior por prohibir la grifa, pero que ve bien toñarse con tequila hasta caer al suelo, o sacarse la chorra cual triste y moralista errejón. O incluso, por cada autor del que sepan algo más que el simple hecho de que existe, chupito. Estoy seguro de que después del juego podrán coger el coche sin problemas. Precisamente porque no espero agradecimiento alguno, quiero hacer aún otro favor, dando una última de cal y otra de arena, aunque nunca sé cuál es la buena, si la de cal o la de arena. En Borges para millones
el escritor argentino recalca el oxímoron que supone la universalmente aceptada expresión lectura obligatoria. Para él, la lectura es felicidad, y la felicidad no puede ser obligatoria. De hecho, asumir tal idea conduce inexorablemente a una secta o a una distopía. Piénsese en sustituir dar clase por cualquier otro verbo en el libro de Juan Baello Orts, Cómo dar clase a los que no quieren, que tanto se distribuye en las salas de profesores, y estaremos casi siempre ante un delito. La felicidad no es verdadera si es obligatoria, como la fe, pero aun aceptando esto último, Santo Tomás de Aquino en la Summa Theologiae, en aquella suma teología, la suma teológica que tuvo que vender el cura de la Guerra de Dios, que tuvo que dejarse embargar el cura de la Guerra de Dios, en la Summa Theologiae, en la Summa Theologiae secunda, en la segunda parte de, secunda, 10, artículo 8, Santo Tomás de Aquino recopila ahí varios pasajes de San Agustín acerca de que a posteriori muchos convertidos por la fuerza lo agradecen, siendo el más poderoso de todos uno sacado de Ad Bonifacium Comitem, en traducción, que voy a leer en traducción de Hilario Abad de Aparicio. Donde resuena el griterío acostumbrado de quienes dicen «¿Es libre creer o no creer? ¿A quién hizo Cristo violencia?» Reconozcan esos tales que a San Pablo Cristo le obligó primero y después le enseñó. Hasta aquí San Agustín. Y efectivamente, a San Pablo Cristo le dio un buen tantarantán, sin el cual ahora seguramente tendríamos nuestros manes en la casa puerta. Y por mucha libertad que se quiera dar a los alumnos, si se les da toda, acabarán deformados y luego destrozados por la presión ambiental del mundo real. No podemos darles una libertad equivalente a una cámara de suspensión sensorial o una cabina de despresurización. Alguna lectura sí debe ser obligatoria, porque si no, no tendrían la libertad de decidir lo que les gusta, porque se la quitará la ignorancia de las alternativas y se los condenará a quedarse toda la vida en un cruce de caminos en lugar de seguir alguno. En mis últimos años en la universidad, las lecturas obligatorias se volvieron una teletienda poco encubierta para dar salida a ediciones de obras oscuras o superfluas publicadas por los profesores o sus amigos. La cosa llegó al colmo con los cuentos espiritistas de Amalia Domingo Soler. O sea, me hicieron leer, la editora de los cuentos espiritistas me obligó en su clase a leer a Amalia Domingo Soler, que no tiene, créanme, ningún interés, el menor interés. Pero antes de eso, tuve más que agradecer que lamentar. En el instituto no me gustaron ni el Lazarillo ni la Celestina, aunque leí por mi propia cuenta y con gran gusto Los Milagros de Nuestra Señora, El Conde Lucanor, El Libro de Buen Amor y tantos otros. Creo que me hicieron leer Fuente Ovejuna, y una profesora me mandó como una especie de adaptación curricular al alza La Regenta, cosas que agradezco enormemente. En la universidad, la primera lectura obligatoria fue la que nos impuso don Manuel Morales en su asignatura de literatura medieval, y fue, obviamente, como no podía ser de otra manera, estuvo muy sutil y sabiamente elegida. Literatura medieval española. Nos mandó leer la maravillosa historia de Peter Schlemihl de Adalbert von Chamisso en literatura medieval española, y me parece una elección excelente. Hubo otras más obligatorias, como el Arcipreste de Talavera, y las hubo también libres. En la libre yo escogí el libro de Alexandre. Y agradecí también las numerosas lecturas obligatorias de los departamentos de latín y griego. Apuleyo, Virgilio, Apolonio de Rodas, y ya en el doctorado Lactancio y la ciudad de Dios de San Agustín. Yo agradezco enormemente que me obligaran a leer la ciudad de Dios de San Agustín, porque quizá es un libro que si uno no lo hace obligado no dedica el tiempo, o dice, bueno, ya lo terminaré. No, venga, tu trabajo como universitario es leerte la ciudad de Dios de San Agustín. Me parece genial, me parece estupendo. Para eso se es universitario, al menos en una carrera de letras. Claro, en ingeniería de caminos, pues a lo mejor leer la ciudad de Dios no. Y al mismo tiempo hay obras que lamento profundamente haber leído por propia voluntad, como El Quijote de Avellaneda,
Periquillo el de las gallineras de Francisco Santos o, de manera especialísima, El Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo. Hace poco he leído una entrevista de 1981 para BAM de Blair Jackson con Paul Rothchild, productor de The Doors, en la que dice acerca del disco An American Prayer: creo, aquí empieza la cita, creo que cualquier cosa que durante la vida de Jim hubiera podido ofenderlo desaparecería, está en mayúscula, en la más total insignificancia en comparación con lo que estoy seguro, también en mayúscula, de que habría sido su reacción contra An American Prayer. Ese álbum es una violación, en mayúscula, de Jim Morrison. Está fuertemente, otra vez en mayúscula, aunque ahora no lo entiendo, o sea, violación sí, pero bueno, está fuertemente editado. Tengo una cinta de Jim leyendo la mayor parte de esa poesía en el estilo y el metro que él quiso. Jim y yo tuvimos discusiones importantes sobre poesía. Lo encontré escuchando a poetas como Dylan Thomas, leyendo sus propias obras, y Jim decididamente tomó cosas de eso. Jim me estaba siempre hablando de la progresión de las palabras, su métrica, su secuencia, su flujo. Estaba muy preocupado sobre cómo presentaba su poesía. Cuando oí esa cinta original, escuché algo conmovedor. Para los fans de los Doors, y hay algunos que la han escuchado, es emocionante. Para mí, lo que se ha hecho en An American Prayer es lo mismo que coger un Picasso y cortarlo en piezas del tamaño de un sello de correos para ponerlas en las estanterías de un supermercado. Toda la poesía de Jim ha sido cortada en trozos y dispuesta en una larga composición instrumental que es irrelevante. Bien, hasta aquí las palabras del productor y sí, esto mismo es lo que hicieron Fernando de Rojas con Celestina y sobre todo Rodríguez de Montalvo con el pobre Amadís, cuya violación se extiende a lo largo de muchas más páginas que las amputadas de Morrison. Ya he dicho que en el instituto no me gustó la Celestina. Luego me di cuenta de que era una obra adulterada como el Amadís, cuyo original seguramente fue un gran libro, antes de que Rodríguez de Montalvo le estropeara el lenguaje y el ritmo, aunque entiendo que Cervantes se fijara solo en lo que le quedaba, entre sombras, de bueno. Igualmente, José Guillermo García Valdecasas se fijó en lo bueno de la Celestina y a petición del Duque del Infantado se dedicó a expurgar todo lo que su fino gusto literario consideraba añadido, labor que concluyó en su libro La adulteración de la Celestina. Y como dije en mi presentación de la lista, me he enterado recientemente de que una obra que me parecía que empezaba bien y luego se perdía, Mrchakática, de Shúdraka, es como Celestina y su primera parte en realidad es anterior, de Pasa, cuyas obras, al descubrirse, aún en una versión también deturpada, para seguir las tradiciones teatrales locales, sus obras, al descubrirse, trastocaron muchas certezas estéticas y críticas que se tenían sobre el teatro indio, del mismo modo que algún erudito alemán cuyo nombre no recuerdo, no me estoy haciendo el Cervantes, realmente no me acuerdo, el descubrimiento de nuevos papiros le dejó en ridículo sus reconstrucciones del teatro griego. Sé que estos problemas resultan intangibles para muchos compañeros profesores de lengua y de literatura que comparten fragmentos apócrifos del Quijote sin plantearse ni por un segundo que Cervantes, ni sufriendo una embolia, pudo decir cosas como «cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia», o este discurso lleno de revueldos populistas y muecas de barra de tasca. «Querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de los reyes, pero peores son los que engañan al pueblo con trucos y mentiras prometiendo lo que saben que nunca les darán. País es este, amado Sancho, que destrona reyes y corona piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas». Bueno, pues si esto es de Cervantes, yo me corto. Esos mismos profesores a los que Benedetti les parece en secreto superior a Cervantes y que compartieron los testamentos poéticos falsamente atribuidos a Jorge Luis Borges y a Gabriel García Márquez, ¿qué problema van a ver en la Celestina? Está todo bien y se entiende todo bien, a pesar de que en 2002 Luis Alberto Blecua Perdices demostrara que donde dice Minerva con el can,
pone en realidad Semíramis con su hijo, pero eso no importa, al igual que se entiende lo que quiere decir el todo lo pasas de claro de las coplas de Manrique, porque son palabras fáciles y se sabe lo que significa todo lo pasas de claro, y los niños lo entienden porque Manrique usa un lenguaje muy sencillo, igual que Cernuda, ¿verdad? Igual que Cernuda. Imaginemos esta torpeza elevada a la máxima potencia y quitemos la propia lectura como los caireles de la rima en el poema de León Felipe y tendremos a quienes hacen los planes de estudio. Una vez me dio un curso extraordinario, obligatorio, por cierto, una de estas personas en el curso de adaptación, se llama CAP, curso de aptitud pedagógica, y leyendo a Manrique explicó cimeras diciendo que eran quimeras, sin saber tampoco muy bien lo que son quimeras. Pero ¿qué más? También recibí explicaciones en clase de expertos en mística española que explicaban el cántico espiritual de San Juan de la Cruz desconociendo por completo el cantar de los cantares, incluso diría que desconocían su existencia. Algunos profesores, refiriéndose despectivamente a sus alumnos, dicen: «Con estos bueyes tenemos que arar». Creo que es mucho más aplicable a los profesores. En fin, sirva de consuelo. Si un clásico alabado por todos no nos gusta, puede ser porque esté adulterado o mal traducido o porque quienes lo alaban no lo han leído. Pero que quede claro que no estoy defendiendo, como el funesto manual de comentario de texto de Lázaro Carreter, que se pueda desarrollar una sensibilidad tan fina como para identificar al autor de un texto con solo verlo, aunque el sistema que él proponía para hacerlo era bastante grosero. Si es pesimista es barroco y si es optimista es renacentista. Si importa la idea es Quevedo y si importa la forma es Góngora. Un sistema muy parecido al que usaron para etiquetar las ruinas del incipiente Museo Arqueológico de Andújar. Todo lo que estaba en buena y elegante letra cuadrada era del siglo I y todo lo que estaba en rústica o cursiva resultaba rudimentario y apresurado era del siglo III. Como si en los mismos siglos no conviviera lo monumental y lo rústico, lo cotidiano y lo cutre. Luego se dieron cuenta de que eso no era un sistema y quitaron las etiquetas. Pero las de Lázaro Carreter siguen en nuestras escuelas, institutos y universidades. Si esas identificaciones con el método Lázaro Carreter fueran tan fáciles, se sabría quién escribió el Lazarillo y el soneto a Cristo crucificado. Pero la realidad es que el académico se limitó a montar un buen cirio y a dejar la educación hecha un Cristo. Yo les suelo mostrar a mis alumnos uno renacentista del gusto de Santa Teresa, un Cristo renacentista ante el que oró Santa Teresa, y el de Velázquez, el Cristo de Velázquez, y siguiendo paso a paso las instrucciones que se siguen reproduciendo en los libros de texto, está claro que el de Velázquez es renacentista y el de Santa Teresa barroco. Optimismo y pesimismo hay en todos los siglos, y en todos los siglos se tratan los mismos temas y se usan los mismos tópicos. Toda la literatura europea sale de los clásicos grecolatinos, de la Biblia y de costumbres bárbaras más o menos universales entre los bárbaros, como matar a todo el mundo después de una ofensa en una boda. Hay largos arcos de tiempo en los que todo el mundo escribe lo mismo. En el siglo XVII, por ejemplo, todos son ninfas, sátiras sobre mierda y putas o tramas muy ingeniosas y fantásticas, pero que en realidad son imitaciones de Luciano. Ya Emerson se quejó de que para los poetas persas todo es o ajenjo o caramelo, y tampoco nuestros contemporáneos están libres de acusaciones parecidas. Una vez, en un examen de oposiciones que aprobé, se pedía el típico comentario de texto con autor oculto y justifiqué, creo que con bastante fundamento, que tanto por el estilo como por lo que narraba pertenecía el texto a García Márquez. Al buscarlo luego vi que era un texto de Pardo Bazán. Pero es verdad que el estilo y el tema encajaban como un guante, al menos en el muñón literario que me mostraron, que no era más que un párrafo, aunque seguro que para Lázaro Carreter, dotado con todos los poderes del capitán a posteriori de South Park, la cosa estaba clarísima. Para reconocer el estilo de un autor tenemos que estar familiarizados con sus textos auténticos. Y claro, ¿cuáles son sus textos auténticos? Puede ser la pescadilla que se muerde la cola. Y con su carácter. Y esto no siempre es posible. Yo reconozco con mucha facilidad los apócrifos cervantinos de mis colegas
y alguna vez he podido descartar con razón una cita de hazaña como deturpada e incompatible con su puntillosidad lingüística, pero la violación de la Amadís y la Celestina no pertenecen al mundo del pasado. No solo se convirtió a Jim Morrison en un absurdo y desordenado rompecabezas, sino que en la misma Norteamérica el pobre Charles Santiago Sanders Peirce fue destazado y reensamblado en ese monstruo llamado Collected Papers of Charles Sanders Peirce, obra de los criminales descuartizadores Charles Hartshorne y Paul Weiss. Yo siempre me negué a leer los Collected Papers hasta que pude hacerme con el diccionario de James Mark Baldwin, que es la forma perfecta de leer a Peirce en diálogo directo con los artículos de otros filósofos dentro del propio diccionario. Aunque a veces es el propio autor quien se pone a toquetear y a crucificar su obra, como Torcuato Tasso cuando perdió la razón. «No le toques ya más, que así es la rosa», dijo Juan Ramón Jiménez con ese leísmo sobrevenido en un andaluz que estropea su lengua de la misma forma en que lo hizo Juan Valera. O uno de los autores albaceas o propietarios del texto también pueden estropearlo, como cuando Rameau hizo reajustes, claro, digamos Rameau, que es como lo pronunciaría él, hizo reajustes en la ópera que había escrito con Voltaire, con la esperanza de que metiendo más escenas amorosas se convirtiera en un pelotazo. O como cuando la hermana de Nietzsche intentó que los textos del filósofo hicieran cosas de nazis. Al lado de Charles Hartshorne, Paul Weiss y Elizabeth Förster Nietzsche, las infidelidades al texto oral de Adam Smith en los manuscritos de sus estudiantes, provocadas por el acento escocés, resultan ingenuas y enternecedoras, ya que al menos quienes las copiaron sí tenían la voluntad de respetar al autor por lo que era y no por lo que ellos querían que fuera, ni por cómo podrían aprovecharse de él. Puedo citar una cadena de maestros como una silsila sufí sobre esto. Gaston Paris le dijo a Ramón Menéndez Pidal, que le dijo a Álvaro Garmés de Fuentes, que me dijo a mí, que la probidad vale más que la competencia. O siguiendo menos las palabras del francés, la honestidad vale más que la capacidad. La probité vaut plus que la competencia. La honestidad vale más que la capacidad. La historia de la literatura, por desgracia, está llena de cretinos y malvados. Parece difícil disociar estas dos condiciones, pero digamos que el padre Jerónimo Gracián, que se metió a manosear los textos de Santa Teresa de Jesús, fue un cretino, sin más. Que tachan, enconan pergaminos, copian glosas marginales como si pertenecieran al texto, cambian palabras, plagian páginas enteras, cuántas de Fray Antonio de Guevara y en libros ajenos, desde Rojas Villandrando a Grimmelshausen. Y lo que es más trágico, lo que acaba alabándose más de algunos autores son las interpolaciones de un idiota. Una de las grandes desdichas de un creador es que lo admiren por sus defectos, decía Ernesto Sábato, y no cabe duda de que a él se lo ha alabado por lo más mostrenco, hippie, oscurantista, populista y trasnochado de su obra. Porque la inmensa mayoría de los escritores a los que nos interesa leer tienen grandes, enormes defectos. Son chambones, como decía Borges. La soberbia que Goethe demuestra con Hegel y las preguntas vacías de sentido que le hace a la mesa hacen que a la mesa con Hegel, no que hable con una mesa. De hecho es que a Borges ya vio, y claro, esas conversaciones con Eckermann les parecen las conversaciones de dos idiotas frente a las conversaciones con el Dr. Johnson. Pues realmente a mí la conversación con Hegel me dio vergüenza ajena. Y no sé qué estaría pensando Hegel, pero vaya tela, es que esas preguntas hacen que nos solidaricemos con el oscuro prosista, con el oscuro filósofo, al que Schopenhauer
lanza dardos certeros sin que por eso deje de ser él mismo un destructor de altares que quiere uno propio. Azorín se equivoca en casi todo